La mayoría de los que conocían a Wyatt Dawson preferían no cruzarse en su camino. No era que se le temiera por leyendas inventadas al calor de la taberna. Era que la montaña parecía haberle enseñado a moverse con la misma gravedad con que nacen las rocas. En Telluride se decía, en voz baja y con cigarrillos apagados, que Wyatt había partido una barra de hierro con las manos, y que había mirado a los hombres hasta que se les hacía evidente que no convenía desafiarle. Para Josephine Caldwell, que venía de Chicago con un saco ligero y un corazón hecho jirones, esa reputación era la única promesa tangible. Con suerte, pagar por una cama segura y un hombre suficiente en cuyas manos ocultarse. Llegó a Telluride en febrero, cuando la cordillera estaba todavía encerrada en su blanco definitivo. El tren de vía estrecha había carraspeado, y se había detenido entre el silbido del vapor y el crujido del hielo. El maquinista la miró como a tantos que bajaban con esperanzas y secretos, mascando tabaco y con las manos heridas por el frío. Josephine bajó con una caja de cartón atada con una cuerda. Dentro, un vestido de casamiento que ya no pretendía estrenar, y un libro de cuentas finamente encuadernado que pesaba más que sus sueños. Era pequeño, yeso de tinta y números, un ledger de nombres y transacciones que sostenía una acusación contra su tío Arthur Pendleton. Lo había tomado en un acto de desesperación y de justicia propia. Llevaba en él la llave que la hacía objetivo y la prueba que la ataba a su culpa y a su esperanza. El pueblo, excavado en la ladera como quien esconde algo a la vista del mundo, la recibió con miradas medrosas. Jedediah, el conductor del stage, la dejó en la única calle principal con su nombre de siempre. Un hombre de cara curtida, manos grandes, voz que no disimulaba el chisme. «Te dejaré en el almacén», dijo, y por un instante la amabilidad rutinaria en su tono fue más dura que el viento. «Wyatt no es hombre de mucha charla. Ten cuidado con los caballos aquí. Los hombres también llevan cicatrices». Ella asintió, y las palabras quedaron colgando como nieve de las ramas. Josephine se aferró a la caja como si fuera un niño a su muñeca. La entrada al pueblo olía a carbón, sopa y nafta. Detrás la montaña recortaba el cielo, una pared de piedra y hielo que no perdonaba debilidades. Josephine recordaba los pasillos de la casa de su tío, la oficina con las lámparas de aceite, el sobre con sellos que nunca llegaban a remitente conocido, las transacciones que se cruzaban como sombras. Había empacado el ledger porque no había lugar donde confiarle su asunto. La noche la había encontrado cerrando el maletín de su tío con las manos trémulas y saliendo sin mirar atrás. En el almacén la esperaba un grupo pequeño, mujeres que miraban las manecillas de su reloj social y hombres que cuchicheaban sobre precios del mineral. Un niño dejó de comer su pan y la observó con curiosidad. Una señora barrió con más fuerza de la necesaria. El ama de llaves, una mujer con una voz firme que hacía de Telluride una comunidad con memoria, le indicó una cama disponible en la pensión del pueblo y le entregó un sobre con una dirección: la cabaña de Wyatt Dawson. Él pagó por la cama, dijo la mujer apenas, como si explicara un hecho innegable. El pago a veces viene en forma de hombres que saben reparar cosas. Josephine no conocía a Wyatt antes de verlo. Conocía solo el rumor, esa sombra rumorosa que los pueblos usan para ordenar el mundo. Caminó hasta la puerta de la cabaña con la caja pegada al pecho. La nieve crujía bajo sus botas, y cuando levantó la vista vio por primera vez la chimenea. Una columna de humo tranquilo que señalaba calor en medio del desierto frío. Un perro, no más que un hueso cubierto de pelo, se acercó y olisqueó sus manos. La puerta se abrió. Wyatt Dawson era más alto de lo que imaginó y menos afilado. Tenía la postura de un hombre que había aprendido a sostener el peso sin sobrar palabras. Sus manos estaban marcadas por cicatrices antiguas. Sus dedos hablaban de un trabajo con madera, de carga y de herramientas. Su rostro, una mezcla de roble y sombra, no estaba hecho para gestos superfluos, pero cuando miró a Josephine, lo hizo con una atención que no buscaba dominar, buscaba entender. «Josephine Caldwell»,
dijo, como si decir su nombre fuera colocarla en un mapa. Su voz no tenía trueno, pero sí una firmeza que detenía las dudas. La cabaña la recibió con un calor inesperado. Adentro, la estufa de hierro brillaba y el olor a leña quemada se mezclaba con la tinta de libros. En una esquina, estanterías con volúmenes raídos y un ejemplar abierto de Dickens. Josephine, que había crecido entre estanterías ajenas y promesas rotas, sintió un alivio que fue a la vez fragilidad y alivio. Wyatt le ofreció una taza de té, un gesto que no reclamaba nada a cambio. No pronunció demasiadas preguntas sobre la ciudad ni sobre el viaje. En su lugar, señaló la cama de huéspedes con un gesto simple y la dejó a su cuidado. Durante las primeras noches, Josephine vivió en la expectativa tensa de que la puerta se abriría y su tío, o el hombre que enviara Pendleton, entraría con los ojos duros y un cuchillo en la mano. Despertaba al menor crujido. La casa temblaba como un animal. Wyatt no la obligaba a hablar. Colocaba una manta sobre sus hombros y le dejaba un cuenco de sopa en la mesa. En el silencio, ella observaba sus manos trabajadoras, las uñas rotas, la cicatriz que corría como un río en su antebrazo izquierdo. Un día, le vio vendar la patita de un búho herido que había encontrado en el borde del bosque. La forma en que lo curaba no tenía la violencia de la reparación hecha por orgullo, sino la ternura de quien entiende el dolor ajeno. Wyatt no fue el monstruo que le habían vendido. No hubo embravecidos roces ni intención de poseerla. Hubo, sí, una promesa tácita de protección que estaba escrita en la manera en que cerraba la puerta con pestillo por las noches y en la meticulosidad con que escondía una escopeta Winchester detrás de la madera junto a la chimenea. Le enseñó dónde guardar su bolsa con documentos, un compartimento bajo la tabla de la mesa, y le mostró la luz que salía de un farol cuando la tormenta cortaba la línea eléctrica. Le enseñó también a sostener un Colt Single Action, a sentir la pieza del arma como algo que no es fantasía ni juego, sino una herramienta fría cuya responsabilidad pesa. Si vas a llevarla, tienes que saber que apunta donde apuntas, le dijo una tarde, mientras le mostraba el equilibrio del arma. Josephine tenía las manos que días atrás no habían pasado de atar coronas y abrir sobres, y ahora sostenían un revólver con temblor que se parecía a un bautismo. Aprendió. Sus ojos le seguían los movimientos mientras Wyatt la guiaba. Colocar el pulgar en el desencadenador, mirar la mira, ajustar la respiración. No era que Josephine quisiera convertirse en la versión violenta de sí misma. Era que, por primera vez, alguien le ofrecía instrumentos para sostenerse. Las conversaciones entre ellos eran de trazos cortos. Información suficiente para convivir sin ahondar en dolores que cada uno cargaba. De vez en cuando, ella hablaba de su ciudad con frases que parecían rasgar un velo. El humo de Chicago, el despacho de su tío, el verdín de los contratos. Wyatt escuchaba sin prisa, y cuando ella tocaba el tema del Ledger, su rostro se cerraba apenas. No preguntó por qué había huido, ni le ofreció sermones. En vez de eso, le dijo lo que sabía del mundo. Hay hombres que compran silencio con dinero, y hay otros que lo compran con miedo. No fue un juicio, fue una frase que contenía la práctica de su vida. A los ojos de Josephine, Wyatt era alguien empeñado en la rutina como verdad. Le mostró cómo colocar leña en la estufa para que ardiera pareja, cómo limpiar la escopeta para que no fallara en la noche, y cómo caminar por la montaña con las manos en los bolsillos para oler la dirección del viento. En las mañanas, él le leía párrafos prestados de Dickens mientras ella doblaba ropa. En las tardes, ella hilvanaba guisos y él arreglaba un arado. La contradicción de su figura, feroz y a la vez metódico, se volvió compañía. Había ternura en la manera en que Wyatt le acercaba la manta cuando despertaba sudando de una pesadilla, y había distancia en sus silencios cuando la noche los rodeaba. Los fantasmas de Josephine no se disipaban por la calidez de la estufa. Tenía reacciones que no podía controlar. A veces una puerta abierta la hacía temblar. Otras,
El olor del carbón la llevaba a la imagen de un despacho cerrado a llave. Una noche, después de una sombra de pesadillas, le dijo, con la voz rota, que a veces creía que su tío estaría en el umbral con la misma sonrisa que ponía en la correspondencia. Wyatt puso sus manos sobre las suyas y no dijo que aquello no sería así. Dijo que a veces la gente que persigue no busca tanto un cuerpo como algo que les pertenece. Aquí, murmuró. Nadie que venga a buscarte encontrará algo más que mi fuego y mi mirada. Nadie en este valle te arrebatará. La historia de Wyatt no tardó en aparecer, no porque él la ofreciera, sino porque las noches buscan verdades y las reparten con lentitud. Una tarde, al abrigo del porche, mientras las nubes estrelladas anunciaban nieve, Wyatt habló del pasado de su familia. Tenía un hermano, Levi, dijo. Levi, que había sido su sombra y su espejo, había muerto en una disputa que comenzó con una palabra y terminó con sangre. No ofreció detalles glorificantes. Relató la madrugada en que vino a casa con la cara rota y la mano húmeda de culpa. Relató la promesa que hizo con la voz seca en la garganta, que no usaría la violencia por el placer de usarla, sino solo como defensa de los que no pueden defenderse. Maté a un hombre por mi hermano, confesó una noche, la llama del candil proyectando su rostro en la pared. No lo celebré. No dormí bien por largo tiempo, pero aprendí dónde trazar la línea. Sus palabras tenían el peso de alguien que había cargado ese acto como piedra y había buscado aprender de él. Esa confesión no buscó redención fácil. Wyatt la pronunció con la crudeza de quien conoce la propiedad moral de sus actos. Explicó su código. Violencia solo contra quienes amenazaran a los inocentes. Protección como oficio, no como identidad. Josephine lo escuchó con las manos en el regazo, el corazón golpeando como si quisiera huir del pecho. En sus noches, cuando la memoria se volvía cruel, ella imaginó el cuerpo del hombre que Wyatt había matado. No como espectro a ser temido, sino como evidencia de que su protector no era un santo. Ella no pidió un salvador, pidió una tregua con la violencia que la perseguía. Wyatt le ofreció una presencia que, aunque hubiera sido moldeada por la violencia, no la buscaba. El valle no perdona, y la montaña prueba a quien se dice protector. Una mañana, cuando la nieve todavía crujía como papel, una alarma en la cabaña los desplazó. El sonido era peculiar, un chillido animal que se colaba entre los pinos. Wyatt enfiló su Winchester y salió a la hondonada con pasos decididos. Josephine le siguió, una mezcla de terror y curiosidad como motor. Lo que encontraron fue enorme y de una belleza feroz. Una mountain lion, sus costillas marcadas por el hambre del invierno, se había atascado en una trampa vieja cerca de la senda. Sus ojos brillaban como carbones en la fría claridad. Su respiración iba y venía con el filo de la desesperación. Wyatt movió con cuidado. Josephine, pese al miedo, observó no al animal sino a Wyatt, cómo medía la distancia, cómo cogía el cuchillo con manos precisas. Era una escena donde la domesticidad de la cabaña se hacía irrelevante ante lo que era instinto y supervivencia. No era solo matar por matar, era terminar un sufrimiento y evitar que la bestia, en su desesperación, atacara a granjas o a personas que dependían de los corrales. Wyatt entró en la franja de nieve donde la Mountain Lion luchaba. Josephine sintió que la sangre de su tío, la del Ledger, el rumor de Amos, todo se comprimía en aquel instante de latidos. Wyatt se acercó con palabra baja, intentó calmarla. Después, con gesto firme, la liberó. Ella no hizo ruido para que la bestia no entrara en pánico. Pero cuando la Mountain Lion intentó levantarse con un último arrebato de rabia, Wyatt disparó una vez, un tiro limpio que silenció la lucha sin exhibición. La bestia cayó sin caída grotesca. Fue la muerte que estaba llena de consecuencia, no de espectáculo. Josephine miró al animal y luego a Wyatt con una mezcla de emoción tan amoldada como dolorosa. No celebró el acto. Sintió el peso de la responsabilidad de conocer a un hombre que podía hacerlo, y que lo había hecho sin regodeo.
Wyatt volvió a ella sin alarde, con nieve en la barba y las manos temblando apenas por la tensión. A veces hay que elegir, dijo solo, y la frase flotó entre los pinos. Esa noche, cuando la montaña parecía más ajena que nunca, Josephine tuvo sueños más suaves por primera vez. No porque la muerte hubiera sido abolida, sino porque había visto en Wyatt un temple que no buscaba imponerse. Sus reacciones seguían siendo erráticas. A veces lloraba por un hilo suelto de memoria, otras, hilvanaba frases de futuro. Le contó a Wyatt del Ledger, del motivo por el que había salido de Chicago, que no era una ladrona por la codicia, sino por la necesidad de denunciar la red que su tío manejaba. Wyatt la escuchó y, lejos de reprochar, le habló del telégrafo, de la importancia de llevar pruebas a quien debía leerlas. Le habló de Wells Fargo como de un conducto neutral, fiable para enviar cajas y papeles al juez Moses Hallett en Denver si era necesario. Si mandas eso, que vaya a manos de alguien imparcial, le dijo. Hallett no es corrupto. Si lo recibes por Wells Fargo, llegará a donde debe. Josephine sintió que por primera vez el Ledger no era solo un peso en su saco. Podía ser prueba, no solo cláusula de peligro. Pensó en Denver con la sorpresa de quien ve una ciudad como un faro distante. Pero el Ledger seguía enterrado bajo la tabla de la mesa. No se atrevía a creer que la justicia formal pudiera barrer la podredumbre de su familia. No todavía. En Telluride, noticias venían por vías lentas y por vías menos honestas. La llegada de un hombre cualquiera a las afueras era un suceso, y los forasteros rara vez pasaban desapercibidos. Jedediah, que manejaba rumores como quien reparte cartas, trajo la historia de un agente que había llegado a la estación con un equipaje negro y una mirada que no sonreía. Dijo que llevaba orden del Pinkerton, murmuró Jedediah, sentado en el porche de la tienda, moviendo su pipa. Josephine, que estaba cerca, no lo oyó en su totalidad. Wyatt escuchó, y su rostro se tensó como si una mano invisible tirara de su hombro. Amos Blackwood era, en los papeles de la ciudad, un hombre de métodos. Susurraban que no creía en preguntas largas ni en juramentos. Si le contrataban, decía la gente, cumplía su trabajo con eficacia. Se hablaba de él en relación con negocios sucios, con la noche del talonario que desaparecía sin que nadie supiera por cuál bolsillo. La mención de un agente Pinkerton anunció, para Wyatt, un peligro que no venía solo por dinero. Venía por intención profesionalizada de capturar y quebrar lo que se interpusiera. Josephine sintió el aire alrededor suyo cambiar. Aquello que había mantenido oculto podía ser descubierto por manos que sabían leer escondrijos y mentiras. Wyatt no subestimó al mensajero. Empezó a cerrar rutas que antes no pensaba cerrar. Reforzó trampas en torno al corral. Habló con Jedediah sobre las salidas del pueblo. Comprobó la amarre del trineo. Le enseñó a Josephine a escuchar los caballos en la noche y a distinguir entre pezuñas de mensajero y de contrabandista. No fueron charlas de pánico. Fueron medidas de precisión. Josephine, que antes había sentido que la protección era una abstracción, comenzó a saber que prevenir también era cuidar. Empezó a tomar roles, atar sacos, vigilar los accesos, ocultar el Ledger en un lugar fuera de la lógica, un hueco en el libro de Dickens, páginas pegadas con cera donde ningún ojo casual buscaría. El pueblo, que había sido curiosamente servicial, se mostró también como una ciudad de puertas que crujían. Algunos rostros se volvieron más valientes bajo la amenaza. Otros miraron a Josephine como si fuera la sabia responsable de haber traído tempestad. Había quien no preguntaba para no comprometerse. Había quien se ofrecía a ayudar a cambio de favores. Wyatt aceptó la ayuda con cautela y distribuyó responsabilidades. No dejes que miedo gobierne los actos, decía con voz corta, como si esa frase fuera una ley de la casa. Josephine comenzó a sentir la atribución de un lugar. Ya no era un cuerpo que huía, era una presencia con tareas. Pero el peligro se agrandó como pluma en fuego. Una tarde,
Mientras el cielo remitía gris, alguien llegó al almacén y habló con la boca dura sobre un forastero, que preguntó por una mujer con ojos claros. Jedediah lo vio y apretó la mandíbula. No cualquier hombre se cruza los pasos para meterse en el negocio de otro, dijo en un tono que no ocultaba su preocupación. Josephine escuchó la palabra Amos y la asimiló como nombre y amenaza. A partir de ese instante, la cabaña dejó de ser un refugio de costumbres para convertirse en fortaleza en espera. Wyatt, que había acumulado experiencia en lidiar con hombres de rivales y ladrones, no se dejó llevar por la ira. Organizó patrullas pequeñas en la noche y enseñó a Josephine a usar su revólver con más confianza. Ella ya no disparaba con la mano que temblaba de inicio. Lo hacía con decisión templada. Fue ella quien, por primera vez, recorrió la senda hasta el arroyo y volvió sin que el pecho le explotara de miedo. Había días en los que su voz no se quebraba al contar su historia. Había otros en los que la reconocía. Esa chica de Chicago que ya no existía, con nombres propios y futuro difuso. El Ledger siguió encerrado. Wyatt la instó, con calma severa, a que pensara en la manera más segura de enviarlo. Wells Fargo, repitió, y un telegrama al juez Hallett. Josephine repasó la idea como quien traza un mapa. Denver, la oficina, un nombre que representaba una posibilidad de justicia formal. Pero enviar el Ledger significaba exponerse, y Josephine no estaba segura aún de que esa exposición no traería consecuencias inmediatas. Le temía a la idea de que un hombre como Amos pudiera presentar el documento en manos equivocadas, y en ese acto, deshacer la red de protección que ella empezaba a tejer. Entonces, cuando la sombra de Amos empezó a volverse rumor con forma, Josephine se dio cuenta de que lo que había venido a buscar en Wyatt no era simplemente abrigo, era un ejercicio de confianza a largo plazo. Ella había pensado que casarse significaría un contrato legal y la promesa de dejar el miedo en la ciudad. Lo que encontró fue otro terreno, la vida en que se aprende a sostener la rutina, el respeto y la vigilancia. Había aceptado la idea de un compañero que la protegiera, pero no de un protector que la convirtiera en su ciudadela. Wyatt, por su parte, no la veía como un trofeo para cuidar con látigo, sino como una compañera cuya autonomía ganar. Aquella tarde, el cielo rompió en una lluvia fina y el pueblo preparó leños. Josephine, buscando distraerse, limpió el polvo de los libros mientras escuchaba a Wyatt fuera, hablando con Jedediah sobre las rutas. El nombre de Amos surgió como una sombra más larga. Josephine sintió una punzada, pero no sucumbió. En vez de eso, subió a la buhardilla y volvió a mirar el Ledger, las hojas de papel alineadas como filas de soldados. Su pulgar recorrió las anotaciones. Nombres de hombres que habían comprado minerales, contratos con cláusulas en tinta que no perdonaba. Si lo enviara, el mundo de su tío se podría derrumbar. Si no lo hacía, la venganza, esa palabra que no gustaba pronunciar, seguía amenazando. Esa noche, cuando la lumbre se consumía y la nieve cerraba el valle en un abrazo helado, Josephine sintió por primera vez la posibilidad de decidir por ella misma. No era la libertad de quien se lanza al abismo sin soportes, sino la de quien, con cuidados, arma un puente. Wyatt le observó con una paciencia que no reclamaba pago. Ella cerró el libro en su regazo y, por primera vez, testificó ante sí misma que había llegado para casarse con un hombre peligroso, y que estaba empezando a encontrar en él algo que nunca tuvo. Un protector que no la borraba, que le enseñaba a sostenerse. Al día siguiente, cuando la niebla corría baja y las huellas se marcaban en la nieve como escritura, Jedediah trajo noticias más concretas. Un hombre que se hospedaba en la posada había preguntado por el apellido Pendleton. Además, llegaron caballos de apariencia bien adornada que hablaban de recursos y de prisa. Wyatt ajustó el cierre de su puerta con una expresión que no tenía espacio para sorpresas. «Vendrán a preguntar», dijo. «Vendrán a mirar de dónde sopla el viento. Y si preguntan en voz alta,
Veremos las respuestas en su rostro. Josephine se quedó con el ledger bajo la mesa, y mientras el viento golpeaba la ventana, repitió las palabras de Wyatt como un amuleto. Sabía que la montaña no sería clemencia ni juez, que la ley de Hallett quedaba lejos y que Amos Blackwood no vendría por firmas limpias. Pero por primera vez en meses, cuando pensaba en la posibilidad de enviar el ledger a Wells Fargo y remitirlo al juez Moses Hallett en Denver, la imagen no era solo de miedo, era de un plan. Fue entonces cuando, en el borde del pueblo, un carruaje oscuro con 2 hombres encapuchados se detuvo, y alguien, con voz grave y sin rodeos, preguntó por una mujer que había bajado de un tren en febrero. La casa se silenció de golpe. Josephine comprendió que la casa empezaba a cerrarse, y que la protección que sentía debía dejar de ser deseo para convertirse en práctica. Wyatt recogió su Winchester y le miró con la misma gravedad con que la había recibido. «Quédate dentro», dijo. Ella negó con la cabeza, no por rebeldía, sino porque por primera vez sabía que no estaría detrás. Iba a estar junto a él. La puerta se abrió, y a la luz del porche se recortaron sombras que no eran de la gente del pueblo. El viento sopló, y la nieve, como siempre, confesó todo rastro. Wyatt colocó una mano en la cintura de su camisa, encima del frío del metal, y Josephine sintió que la historia que la trajo a la montaña, con su ledger y sus deudas, por fin iba a encontrarse con la respuesta que tendría que dar. El ruido de herraduras se mezcló con pasos. Afuera, el mundo se prepara para mostrar su rostro. Dentro, la cabaña, con su estufa y sus libros, cobija una tensión que promete romper la calma. La puerta se abrió, y la noche escupió sombras heladas sobre el porche. 3 figuras se recortaron contra la nieve, una de ellas con el cuello levantado y la mirada que no se permitía tregua. El hombre del centro caminaba con paso medido. Su abrigo, oscuro y sin florituras, ocultaba en el pecho la determinación de quien ha hecho de la violencia una profesión. Josephine notó, antes de comprender el nombre, la clase de frío que traía. No el que corta la piel, sino el que mide intenciones. «¿Josephine Caldwell?», preguntó una voz sin tonos amables. Wyatt salió a la puerta, la Winchester descansando contra su cadera como una extensión de su cuerpo. A su lado, la luz del interior delineaba la figura robusta. Su silueta, más ancha en la oscuridad, parecía absorber la nieve. «No hay nadie aquí con ese nombre», dijo Wyatt. Y su voz fue simple. No invitó a la charla. El hombre del abrigo sonrió como quien abre un sobre. «No me molestes, Dawson. Sabes cómo trabajamos los Pinkertons. Soy Amos Blackwood». El nombre rodó por el porche como una piedra. Josephine sintió un golpe seco en el pecho. Había esperado un agente, pero el hecho de pronunciar su nombre en la boca de un desconocido lo drenó todo de cualquier tinte de distancia académica. Amos se adelantó sin corrección. Un hombre hecho de miradas calculadoras, de gestos medidos y manos que no temblaban por la sangre de otros. A su lado, Boone y Rufus se quedaron en la penumbra como 2 sombras adheridas a su presencia. «Estamos buscando unos papeles», dijo Amos, y no añadió «por encargo». No necesitaba hacerlo. La implicación estaba en la forma en que hablaba del mundo. Herramientas, nombres, y qué precio pagaría quien no supiera negociar. «Sabemos que alguien en esta montaña sabe de un ledger. Si nos facilitáis la búsqueda, todo se hará de la manera más cómoda». Wyatt cerró la puerta con un gesto que no explicó. «No doy información a desconocidos». Moss ladeó la cabeza. «No somos desconocidos para los nuestros, Dawson. Mucha gente cree que paga lo justo por las equivocaciones de los demás, pero también hay otros que prefieren cubrirse de oro la boca a cambio de silencio». Su mirada fue hacia la cabaña, hacia la chimenea, hacia el brillo de los libros en la estantería. «Podéis tender una mano y recibir la recompensa, o podemos tender otra y tomar lo que necesitamos». No fue una amenaza retórica, fue una presentación.
Josephine, arrebujada detrás del respaldo de una silla, sintió la sangre latir en los oídos. Había pasado noches imaginando esta conversación. Nunca había previsto escuchar el ofrecimiento en voz alta. Vender su silencio o entregarla. Las costillas se le apretaron. Por un latido le pareció que la puerta que la había protegido hasta ese instante era una membrana fina entre su cuerpo y un mundo que pagaba con cuentas. Wyatt la miró. En su rostro no había exaltación, solo una línea que era decisión. «No te dejo llevar a nadie», dijo con calma, y la calma, en su boca, parecía cerrar la posibilidad de crueldad. Amos tragó y el gesto no fue de sorpresa, era de cálculo. Entonces, será un inconveniente. El primer movimiento vino no de la boca del hombre negro, sino debajo la lluvia de estrellas. Boone se adelantó con un trapo empapado en alquitrán, encendió una tea y la arrojó contra la puerta lateral, pensando en incendiar un yesquero que sostenía la fortaleza. La acción fue tan rápida que apenas hubo tiempo para el grito. El trapo prendió un fragmento de la madera. El porche exhaló olor a humo y la casa, que siempre había olido a leña y libros, por un segundo pareció pender de una sola costura. «¡Fuego!», gritó Josephine sin pensarlo, y antes de saber cómo, corrió hacia la cocina. La formación de Wyatt fue más mecánica que un pensamiento. Recogió un cubo, arrastró una manta húmeda y empezó a golpear la puerta por el lado donde la llama buscaba. El fuego lamía la madera con una devoción inmediata. Boone lanzó otra tea con la intención de romper la ventana trasera. Rufus, desde la sombra, cargaba con un pico como si su oficio fuera abrir maderas y cuerpos por igual. Josephine sintió que lo que aprendía días atrás se condensaba como un manuscrito en sus manos. Recordó la postura que Wyatt le había enseñado, la muleta del pulgar, el apoyo firme, la respiración contenida. Su revólver descansaba en la mesa, pero recordaba el pulso que había forjado en tardes de práctica, no como ansia de matar, sino como herramienta para mantener la distancia entre el peligro y la vida. Tomó el Colt con una determinación que era la suma de todo su miedo. Desde la ventana del altillo, vio la figura de Boone encorvarse para arrastrar una tea hacia la base de la chimenea. Josephine apretó los dedos hasta que la madera del mango le dejó una marca. Apuntó a la mano que sostenía la tea. No era una acción fría. Era un acto compuesto de memoria, rabia y necesidad de respirar. Disparó. La bala rasgó la tela y el hierro. Boone cayó maldiciendo, la tea rodando fuera de su mano como si la idea de prender la casa ya se hubiera ido. Rufus, sorprendido, resbaló en la nieve y cayó de bruces. La sorpresa dio a Wyatt unos segundos de ventaja para cerrar la casilla. Salió hacia la puerta apoyando el culatazo de la Winchester en el suelo y empujó a Boone con una fuerza que no buscaba quebrarlo innecesariamente sino neutralizar la amenaza. Amos, sin perder compostura, retrocedió un paso y sacó un pequeño cuaderno. Era un recibo, un papel que sugería nombre y precio. «¿Vendéis hombre por mujer, Dawson?», dijo con ironía. «En este valle todo tiene precio». Wyatt recogió el Colt que Josephine dejó en la mesa. La miró con una quietud que no buscaba halagar. «Bien, no eras para quedarte detrás». Sus palabras no fueron elogio, fueron reconocimiento. Josephine respiró tan hondo que por unos instantes el frío pareció más leve. Tenía la sangre acelerada, las manos temblorosas, y en eso encontró una calma diferente a la que le impregnaban las pesadillas. Era la sensación de ser actor en su propia defensa. La lucha no fue una batalla medieval de minutos interminables. Fue una sinfonía de decisiones. Wyatt sacrificó la puerta para cerrarla por dentro, clavando una tabla que destinó a ser barricada. Josephine, más ligera que antes, cerró una ventana para que el humo no entrara en la casa. La cabaña, que había sido hogar, fue reforzada como trinchera improvisada. La nieve outside resonaba con pisadas que el viento llevaba como un rumor de animales. Amos retrocedió, y sus hombres se guardaron en la penumbra para tantear. No buscaban un combate directo.
Buscaban quebrar la moral. Sabían que si quemaban la vivienda, si convertían la cabaña en piedra caliente, la resistencia se acabaría. Wyatt entendió el cálculo. «Si lo queréis todo, tendréis que venir y tomarlo», dijo, y en su voz no hubo bravata sino firmeza mesurada. Amos sonrió, no de broma, sino como de quien reconoce que cada partida tiene sus apuestas. Llegó la noche y con ella los intentos se multiplicaron. Trajeron cuerdas para forzar los pestillos, rompieron el depósito de leña para dejar ascuas vivas, y en un acto calculado, colocaron una pequeña bomba de pólvora cerca del suelo de la cocina. Un improvisado petardo que buscaba volar la cabaña con su contenido. Josephine, que había visto la mano que colocó esa cosa desde la ventana, se lanzó a la sombra y la arrancó antes de que Rufus tuviera tiempo de prenderla. Había algo tremendo en aquel momento. Una mujer que no buscaba venganza sino tapar un agujero por donde la muerte podría entrar. El ataque llegó en ondas de hostilidad más que en una acometida única. Amos jugó a la paciencia. Mantuvieron asedio con perros de espera. Hablaron con lugareños para comprar silencios. Enviaron mensajeros a las afueras para aprender rutas de escape. Para los forasteros, la paciencia es otra forma de amenaza. No apuntan a la frontalidad ni al honor. Apuntan a hacer que la resistencia se erosione. En uno de esos arrebatos de tramoya, Amos pagó a un hombre y le prometió vino y una lengua suelta a cambio de información. El hombre vino a la cantina, se tocó el labio y fue hacia la posada donde Jedediah guardaba caballos. Jedediah, cuya lealtad al pueblo no se discutía, se acercó a la cabaña una noche con las manos en las capas. Trajo noticias y una calma. No tenemos que ser ni los más fuertes ni los más cobardes, solo los más listos, dijo. Había en su voz un alivio que no escondía miedo. Jedediah era pequeño pero útil, conocía el valle y sus pasos, sabía dónde esconder cosas y qué direcciones tomar cuando las alas soplaban. Wyatt le escuchó y su rostro tuvo una decisión. Enviar el Ledger. Que vaya lejos y con nadie conocido. Enviar aquello era exponerse. Eligieron la víspera de la tormenta, cuando las carreteras cubiertas guardarían la imagen de ausencia de uno por varios días. Josephine envolvió el Ledger en cuero, lo puso dentro de una caja de plomo, que Wyatt había hecho para proteger documentos, y lo dejó en manos de Jedediah con instrucciones. Wells Fargo, Denver, y un telegrama a nombre del juez Moses Hallett, explicando que pruebas habían llegado y que la recepción requería custodia. Jedediah asintió, su rostro plano como la nieve, y tomó la caja como si llevara una criatura. «Lo pongo en la estación esta noche», dijo. No miró atrás. La tensión fue más corta que la espera. Jedediah salió y la cabaña, por horas, quedó con un silencio que rozó lo premonitorio. Josephine, sentada con una manta sobre las piernas, escuchó cómo el viento volvió a juguetear con los árboles. Cada sonido externo parecía ocupar el tamaño de una amenaza. Hacia la madrugada, la estación registró el paso de Jedediah, un carrete de ruedas, el crujido de botas, y luego silencio. Por un tiempo, ese silencio fue fidelidad. Recibieron noticias por la mañana. Jedediah había salido con el paquete, había subido al tren, y el cobrador de Wells Fargo había firmado la recepción con traza penosa. Eso bastó para que una frazada de alivio ocupara la cabaña. Sin embargo, la protección formal no curaba el hecho de que Amos había visto la dirección del pueblo, y más peligroso aún, la cara de algunos que mostraban simpatía. El Ledger iba en manos del sistema, pero Pendleton tenía recursos y hombres. Las jornadas posteriores trajeron un asedio más directo. Amos no venía a arrebatar un documento, venía a castigar. Plantó gente en el pueblo con la instrucción de quemar graneros, de cortar cuerdas, de hacer máscaras de confusión. La confrontación final vino una noche en que la nieve cayó como si el cielo mismo planeara borrar huellas, y con ellas, certezas. Era un ataque pensado. Primero el ruido para atraer a Wyatt, luego la oscuridad, para agarrar a Josephine sola.
Pero Wyatt fue el que entendió la trampa. Salió por la ventana trasera y caminó por la cresta, con la nieve ahogando sus huellas, esperando a Amos donde los árboles se abrieron en bancadas. Josephine, sola en el interior, preparó la casa. Encendió lámparas para que la sombra quedara clara. Había algo de ritual en la manera en que lo hizo. Colocar cubos de agua, retirar objetos que podrían explotar y dejar una puerta entreabierta para la retirada. No huyó. No era su idea. La idea era mantener la vida, no arriesgarla en gestos vanos. Cuando Rufus y su banda entraron por el granero con la intención de provocar la distracción, Josephine estaba lista. Había practicado la puntería y el temblor no la dominó. Abrió fuego sobre la pierna de Rufus para detener su avance cuando trató de prender la paja. No lo mató. No era su intención, pero la bala lo hizo retroceder, clavando la idea de que aquello no sería una caza fácil. Wyatt apareció en la penumbra, hablando en voz baja, moviéndose como uno que ha hecho de la montaña su refugio. Sus siluetas, las de Amos y la suya, se entendieron sin demasiadas palabras. En medio del crujido de la noche, las hojas les trajeron promesas y amenazas. «Amos», dijo Wyatt, «ponte y vete». Y Amos rió. ¿Y dejarte con la satisfacción de que te creas el único que decide? No soy tan generoso. Arrancó su Colt y la noche se llenó de un ronco. Los tiros no fueron un canto heroico, fueron actos puntuales, dedos que apretaban, respiraciones que se rompían. Amos disparó hacia la madera y un agujero se abrió en la pared de la cabaña. Wyatt devolvió el fuego y le forzó a cambiar de posición. En un momento de ese intercambio, la bala de Wyatt rozó la manga de Amos y le obligó a buscar la roca de abrigo. La ladera se convirtió en campo de caza. Amos, que pensaba en capturarla viva y llevarla a su patrón, había subestimado la cifra de voluntad que rodeaba a Josephine. No era una presa fácil. Wyatt, por su parte, no quería sangre en su conciencia sin desenlace. Sabía, por experiencia, que matar no saciaba, solo dejaba huellas que el tiempo no borraba. El encuentro final ocurrió en la ladera, una especie de terraza natural donde la nieve mostraba huellas recientes y la pendiente anunciaba consecuencias. Wyatt persiguió a Amos por la senda, sabiendo que la pelea no sería limpia. Amos, acorralado en un punto alto, se volvió con la violencia de quien ha perdido opciones. Había un filo en su mirada que obligaba a Wyatt a recordar la frontera donde la ley a veces era ausente, y la justicia era cuestión de manos. No hubo un intercambio largo. Fueron pasos y golpes. Amos sacó un cuchillo con la misma decisión con que un hombre sacaría la última arma de su desesperación. Wyatt, que había visto la cara de la muerte en otras tardes, se movió con intención de detener, no de humillar. Forcejearon sobre la nieve. Amos cayó hacia atrás, su pie deslizó sobre una raíz helada y su cuerpo rodó, no en una escena estética, sino en la crudeza de una caída contra la roca y la pendiente. Cayó. No hubo un disparo final que buscara el aplauso. Hubo una caída que terminó la vida en el silencio abrupto de la montaña. Wyatt le miró desde la loma. La respiración rota y la conciencia como una piedra en la garganta. No hubo victoria en su rostro. Solo la desolación de quien sabe que arrastra la muerte consigo, aunque haya sido necesaria. Regresó a la cabaña con la ropa manchada de barro, y con algo que no era sangre heroica, sino manchas que pedirían explicación. Josephine, al verle, no buscó la gratitud. Le extendió un paño y comenzó a vendarle las manos. Sus manos, que habían disparado para impedir que la casa ardiera y que los hombres invadieran sus límites, estaban ahora dedicadas a curar a quien había sido su protector. La paradoja era la misma que había aprendido. La línea entre proteger y herir es una franja delgada y sucia. Wyatt se quedó en silencio. Por dentro, la pelea le seguía como un déjà vu que no cesaba. Imágenes, peso, el movimiento de Amos en la caída. No fue un momento de orgullo, fue una página más en un libro que se le pegaba al alma. Josephine, al mirarle, no vio un hombre temerario.
Vio a alguien con las manos que, aunque teñidas, habían actuado para proteger vidas. Sus ojos encontraron los de Wyatt, y en esa mirada hubo un pequeño acto de perdón que no borraba la acción, sino que la ponía en contexto humano. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido por el valle, y el rumor corrió a más alta velocidad que cualquier diligencia. Amos Blackwood había desaparecido. Algunos contaron que huyó, otros que había sido abatido resistiendo. Oyendo las versiones, tanto Josephine como Wyatt entendieron que la muerte de Amos no era el cierre que ellos esperaban, sino un punto de partida de consecuencias. No había júbilo en la casa. Había una sensación de haber arrastrado la violencia hacia un lado diferente, pero no por ello disuelta. Lo siguiente fue lo administrativo. Jedediah, con la caja de plomo, había llegado a Denver y el Wells Fargo había entregado el paquete al tribunal. Un telegrama cruzó la distancia con una caligrafía que sabía a alivio. El juez Moses Hallett había recibido el ledger y su despacho reconocía la evidencia. No fue una orden de arresto al instante. Fue el primer paso para que la maquinaria de la ley se pusiera en marcha con medidas formales. La formalidad, en ese mundo, tiene la paciente soberbia del telégrafo y la lentitud de los carruajes. Era la ley siendo minuciosa, lo que a su manera representaba un consuelo mayor que la violencia inmediata. Pero Pendleton no se rindió de inmediato. Sabía que si aquella contabilidad salía a la luz, se le abriría un mapa de cargos. Intentó comprar lealtades, sobornó a burócratas menores y buscó huecos en la red. Sin embargo, el ledger contenía nombres y cifras claras. El juez Hallett, de reputación decente, abrió una investigación y remitió órdenes donde debía. Agentes y alguaciles se movieron con discreción y, en menos de lo que Pendleton esperaba, llegaron noticias de que su casa había sido registrada y que hubo detenciones de testaferros. Finalmente, bajo la presión de pruebas y de testimonios que el ledger posibilitaba, el nombre de Arthur Pendleton fue ligado formalmente a delitos que ya no podían seguir en la sombra. Un grupo de agentes uniformados y fríos lo arrestó en una propiedad vinculada a sus negocios. No fue un arresto cinematográfico, sino el acto bajo la ley que ya no tenía dónde esconderse. El crujir de unos eslabones fue, quizá, la escena más silenciosa y más efectiva de vindicación. Josephine recibió la noticia con ojos que vacilaban entre alivio y agotamiento. El ledger había sido el motivo de su huida. Ahora en manos de la justicia formal, era una parte que se cerraba. Lo que quedaba era la tarea más íntima, recomponer el tejido de una vida que había sido rota en pedazos. La comunidad respondió con gestos que no podían cuantificarse, invitaciones a comer, manos que rehacían cercas, una visita del pastor que no fue sermón sino un compartir de pan, que de día se convirtió en una figura respetada, no por su fama de portador de noticias, sino por su discreción. En la cabaña, la vida se volvió otra vez una sucesión de tareas: arar, sembrar, leer junto a la estufa. Wyatt y Josephine aprendieron a vivir con los recuerdos, a no fingir que la marca no estaba. Hicieron un jardín que no sería una insignia de triunfo, sino un acto lento de recuperación. Hoy plantas, mañana rinde el fruto. Wyatt no dejó de pagar el precio emocional. Las noches le visitaban con la sombra de Amos y con la certeza de que la mano que había empujado, la de la justicia de la montaña, no era una glorificación. Habló con Josephine largas horas sobre la línea que había cruzado y la que había trazado. Fue honesto sobre sus remordimientos y sobre la carga de llevar una vida que a veces exigía ser violenta. Ella escuchó sin juicios rápidos. En la escucha nació una intimidad que no necesitó promesas grandilocuentes. Necesitó coherencia. Josephine, por su parte, no se transformó en otra persona sin las cicatrices que le habían hecho huir. No obstante, su voz recuperó tonos que la ciudad no le permitía. Empezó a participar en la comunidad. Ayudó a la mujer del pan a llevar pedidos. Enseñó a las niñas a leer en la escuela,
donde antes no se le hubiera permitido entrar. Cada gesto era, en apariencia, pequeño, pero tenía la consistencia de quien vuelve a construir desde las ruinas. Su habilidad para disparar ya no era un recurso para la revancha, sino una cualidad práctica. Alguna vez había sido la posibilidad de mantener distancia en la oscuridad. Ahora, era un instrumento que le devolvía agencia frente al mundo. Hubo, claro, días de tormenta donde la memoria la dominaba. Algunas noches soñaba con el despacho de su tío, con las lámparas de aceite y con hombres que movían papeles como si fueran claves de un juego. Sin embargo, la presencia de Wyatt a su lado ya no le sonaba a opresión. Era una compañía que se había forjado en acciones concretas. Cerrar puertas, leer la misma página de Dickens hasta aprender a recitarla de memoria, cocinar un guiso que, aunque sencillo, traía la sensación de hogar. Con el paso de meses, la noticia del arresto de Pendleton viajó como tinta que se derrama y confunde. El juez Hallett, al recibir la caja con el ledger, había abierto diligencias y las autoridades encontraron conexiones suficientes para presentar cargos. No fue un juicio instantáneo. La ley no salda de forma rápida las deudas morales, pero la evidencia había cambiado el mapa de poder. Para Josephine aquello fue una confirmación. La justicia, lenta y federal, había mostrado que su acto de robar el ledger no había sido una locura individual, sino un paso hacia algo mayor. No eximió el dolor, no borró las noches, pero posibilitó una línea hacia afuera. En la cabaña, la vida continuó. Wyatt reconstruyó la puerta, tapó los agujeros con astillas curtidas y colocó un cartelito que decía poco y nada. Casa. Josephine empezó a poner flores en la repisa que sobrevivió al asedio. Ninguna de esas acciones pretendía ser triunfal. Eran disciplinas cotidianas que tenían la virtud de enseñar paciencia y presencia. Un día, meses después de la caída de Amos, el valle amaneció con una claridad que convidaba a salir. Wyatt y Josephine salieron al porche con 2 tazas de té que humeaban igual que el inicio de su encuentro. Había una calma que no era la ausencia de memoria, sino la convivencia con ella. Wyatt recitó un pasaje de Dickens, una frase que Josephine ya conocía de memoria. Su voz se aferró a la palabra como si fuera un ancla. Ella puso la taza sobre la rodilla y, sin dramatismos, tomó la mano de Wyatt. No fue un gesto grandilocuente, fue una ratificación. Había llegado para casarse con un hombre peligroso, pensó, pero encontró algo que nunca tuvo y que no se compra. Un protector que respetaba su forma de ser y que la defendía sin borrarla. La comunidad lo celebró a su manera, con un pan recién horneado, con la petición de que Josephine contara su historia a quien la necesitara, no como un espectáculo sino como advertencia y como esperanza. Alrededor de la cabaña, una valla se erigió no como defensa contra hombres desconocidos, sino como símbolo de límites. Un lugar donde se cuida lo propio. El tiempo, tejido en pequeños actos, fue curando lo que la violencia había roto. En el porche se escuchó, de vez en cuando, la risa de vecinos que pasaban. Alguna vez se vio a Wyatt enseñando a un joven a disparar con sensatez. Josephine, por su parte, dejó que su voz se volviera referencia. Mujeres la visitaban para aprender a leer contratos, a evitar trampas y a discernir promesas peligrosas. Era para ella una forma de devolver lo que una vez fue sustraído de manos en la ciudad, el poder de entender nombres y cifras que pueden oprimir. No hubo un final de escena donde todo se arreglara con un beso. Fue, en cambio, una serie de cosas pequeñas. El envío del primer paquete de ropa a una mujer que había perdido mucho. La comparecencia como testigo en un juzgado donde Josephine tuvo que hablar con entereza. La aceptación de Wyatt a formar una familia que no borrara la memoria, sino que la cuidara, que daba la marca. La cabaña tenía todavía el surco del primer disparo que la defendió. Le recordaba a ambos días en que la violencia fue necesaria, y también les recordaba que la justicia más poderosa era la que se construye con leyes, no con manos.
El juez Moses Hallett, cuyo telegrama había sido la primera cuerda para sostener el ledger, redactó una carta, breve, de tono sobrio, que llegó como reconocimiento de que la ley había hecho lo suyo. Se han encontrado pruebas de actos delictivos que requieren acción, decía en síntesis. La carta no revertía la pena ni compraba el pasado, pero significó la participación del sistema. Pendleton fue procesado, y aunque el tiempo judicial era largo y tuvo sus vicisitudes, la sensación en Telluride fue de que la verdad había hallado su cauce. Para Josephine, aquello supuso más que justicia. Supuso la libertad de no mirar su espalda cada vez que una sombra pasaba. Años después, la cabaña tuvo una nueva capa de pintura, y un porche donde siempre había un par de botas secándose. Si alguien preguntaba, Jedediah contaba la historia sin hacer de Amos un villano caricaturesco, ni de Wyatt un héroe invencible. Prefería contar cómo una mujer que llegó con una caja de cartón y un libro de cuentas terminó enseñando a otros a leer sus propias vidas. La familia Dawson creció no por un acontecimiento súbito, sino por acumulación. Un vecino que queda a dormir cuando la tormenta viene. Un niño que aprende a recitar a Dickens a media voz. Y la certeza de que el nombre protector no implicaba anulación, sino posibilidad de salvaguarda. Josephine paseaba con una leve prominencia en el vientre una tarde de otoño, cuando la hoja caía, como los libros que se abren y enseñan. No era la promesa de un cuento perfecto, sino la consecuencia de una vida que había cambiado su dirección por decisión propia. Wyatt, de pie al lado del porche, la miró como quien observa un amanecer que ha conocido ya por muchos años y que sigue reteniendo belleza. En la mesa de la cocina había un hueco donde antes se guardaba el ledger. Ya no era necesario. La caja de plomo seguía en el juzgado o en un archivo que la ley respetaba. Lo que quedaba en la casa eran cosas de todos los días. Un cuchillo afilado, una estantería con libros, una taza de té. Josephine tomó uno de esos libros y abrió la página donde, antaño, Wyatt le había leído un capítulo. Le pidió que siguiera. Él lo hizo y la voz del hombre de la montaña, que había aprendido a hablar sin enaltecer la violencia, leyó para su mujer la frase que ahora sonaba como un pacto. «No soy lo que te vendieron», habría dicho, y ella habría sabido lo que eso implicaba. La historia no terminó con un laurel, no con la bandera de la venganza levantada triunfante. Terminó con la medicina lenta de los días, la justicia formal que avanzó con telegramas y sellos, la reparación cotidiana de heridas no siempre visibles. El reconocimiento de que la violencia deja marcas y que, en esa marca, se decide si se repite o se corta. Wyatt eligió cortarla con su código. Josephine eligió dejar de huir y empezar a actuar. Juntos, aprendieron que la protección no consiste en poseer a quien amas, sino en darle herramientas para sostenerse y compartir la carga. Una tarde, cuando el sol tocó la cumbre con el brillo de quien promete algo que no se puede robar, Josephine se sentó junto a la estufa y miró la ventana donde, un tiempo atrás, había hecho un hueco para que la pólvora no pudiera ganar. Wyatt entró y dejó un cuenco de sopa en la mesa. No hubo gestos teatrales. Ella lo miró y, con una voz que ahora tenía la densidad de la experiencia, dijo: «Vine para casarme con un hombre peligroso». Él le devolvió la mirada sin acritud. «Y encontraste», respondió él, «a alguien que no te quita la voz». Cerraron la puerta con el pestillo, por costumbre, como quien sabe que la noche aún trae peligros. Pero la mano que colocó la madera ya no tuvo la dureza de quien guarda cadenas. Fue la mano de un hombre que había aprendido a usar la fuerza con medida, y de una mujer que había aprendido a empuñarla cuando hacía falta. Afuera, la montaña se recortó en el horizonte con la misma indomable presencia de siempre. Dentro, la cabaña era el lugar donde el miedo se transformaba en recursos y la confianza en un hogar. Si esta historia te ha hablado, si te ha movido la manera en que alguien recupera su voz y otro aprende a cuidarla sin borrarla, compártela con quien creas que la necesite.
Comenta qué momento te impactó más. La decisión de Josephine al disparar, la caída de Amos, o la lenta llegada de la justicia. Si te gustan relatos de frontera con corazón y peligro, suscríbete para más historias que caminan entre la nieve y la verdad.